asociado a la asistencia, está asociado también a una encuesta de inicio y una encuesta de término. Solamente una pregunta en cada encuesta. Les pedimos por favor que completen las 3 encuestas, principalmente también la asistencia, porque sin la asistencia no van a tener la certificación al finalizar el taller. Así que, sin más, bienvenidas y bienvenidos, y dejo a las profesoras el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Bueno, como mencionaba mi colega Claudio, bienvenidos a todos a este taller de cómo crear tu podcast con un software que es de libre acceso a Audacity. Mi nombre es Constanza Mariel y le damos la cordial bienvenida. Como mencionaba también Claudio, tenemos un QR aquí adelante que es la asistencia, así que por favor a los que están también en casa pueden capturar la pantalla a través del código QR y generar la asistencia, por favor. Bueno, saludarlos también, como decían mis colegas, mi nombre es Mariel y vamos a tener un trabajo más bien individual en esta sesión, por lo que les pedimos a los que están obviamente presentes con nosotros que tengan disponible el acceso a internet en su PC, porque vamos a realizar actividades prácticas para la grabación y edición de un pequeño podcast. ¿Han marcado todos su asistencia? ¿Los de casa habrán marcado su asistencia para escuchar, por favor? ¿Alguien podría indicarnos? Sí, marcado. Gracias. Muy amable. ¿Y simplemente había que completar los datos iniciales y eso ya era la asistencia? Exacto. Este QR lo que pide es tus datos para poder luego establecer que participaste. Bueno, a continuación, como mencionaba anteriormente nuestro colega Claudio, tenemos una encuesta inicial que es de solo una pregunta. Así que también para los que están en casa y los que están de manera presencial, poder otra vez escanear este código QR y responder la pregunta. Vamos a dar unos segundos. ¿En este caso nos escuchan bien? Sí, se escucha bien. Súper. Muy amable. Gracias por responder. Por favor, les pedimos que marquen la encuesta inicial. Esta es solo una pregunta y para nosotros es relevante la opinión que ustedes dejen allí alojada, porque nos va a dar datos después para un posterior seguimiento. ¿La contestaron ya? Sí. ¿Ustedes aquí la pueden responder? Muchas gracias. Bien, me gustaría saber también que cuando les consultemos a los de casa nos puedan responder y hacer un poco más amena la sesión. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tener que volver un poquitito para atrás para que marquen la asistencia. Les pedimos a las personas en línea que entiendan esta consideración del caso. Vamos a pedirles que por favor marquen la asistencia y luego respondan a aquellos que llegaron ahora, por favor, otro QR. También les pedimos que tengan la disposición y el ánimo para responder algunas encuestas y trabajar con enlaces, porque ese es el espíritu de esta sesión. A los colegas que llegaron a la sesión presencial también les queremos pedir, por favor, que tengan en consideración trabajar con su laptop, porque la idea es que realmente hagamos un pequeño podcast y podamos luego editarlo durante esta sesión. Por lo tanto, trabajar con computadores portátiles. Hola, buenas. Bien, vamos a iniciar entonces con una pregunta antes de ir a este espacio de enmarque o encuadre de lo que son los beneficios del podcast. Un pequeño sondeo de los que están aquí hoy presentes y luego vamos a consultar a los de casa. ¿Cuántos de los que están aquí son usuarios de podcast? Usuarios. ¿Usted? 1, 2, 3. ¿Y por acá? No. Pero este es el sector de la aquí sí están. Y en casa, ¿cuántos de ustedes consumen podcast? ¿Nos podrían indicar si gustan por el chat y Georgina nos reportará un número o si alguien desea abrir voluntariamente el micrófono y nos cuenta, bienvenidos.
¿Hay usuarios en línea de podcast? ¿Consumen podcast? Resuélvenselo mucho. Ah, maravilloso, muy bien. Tenemos entonces un público que más bien es afín a la temática. Es bueno para nosotros saberlo porque así vamos a ir avanzando con mayor fluidez. De aquellos que dijeron que consumen, aquí hay algunos que hayan producido ya sus propios podcasts. ¿No? Ya, entonces están aquellos que los consumen preferentemente y hoy esperamos que logren realizar ediciones correctamente para que puedan llevarse este aprendizaje y sea luego un recurso para sus clases. Bien, beneficios de los podcasts. Nosotros quisiéramos contarles que permiten dar una cobertura y una accesibilidad a una población importante de los estudiantes, porque, por ejemplo, pensando en nuestra propia institución, estamos en la 9ª región donde no hay una muy buena conectividad. Ya recordaremos cómo fue el proceso de la pandemia. Y bueno, esta cobertura es una oportunidad para que también las y los estudiantes con dificultades visuales tengan una herramienta, un recurso educativo digital, con el cual poder acceder a diversos contenidos que ustedes puedan entregarles utilizando esta herramienta. También tenemos estudiantes que son sensorialmente más cercanos al aprendizaje desde el auditivo. Por lo tanto, es una buena herramienta para ir complementando todo el ecosistema de materiales que cada uno de ustedes realiza para sus clases. ¿Sabían ustedes que 3 de cada 4 personas escuchan podcast en Chile? Eso es un buen dato, es una alta cantidad. Y lo realizan desde una aplicación. Los que dijeron que consumían podcast, lo hacen desde Spotify, desde Apple, ¿desde dónde escuchan ustedes sus podcasts? Spotify. Creo que es como la aplicación de streaming ganadora. Y en casa fue YouTube. Ah, también YouTube, excelente. Entonces son más streaming. Muy bien. También, como les decía, es un material con un bajo consumo de datos. Entonces, aquí lo que queremos mostrarles con mi colega es cuán económico desde un punto de vista del consumo de datos, pensando en nuestros estudiantes que tienen seguramente un plan de un rango económico y algunos de nuestros colegas también, yo misma tengo un rango económico de pocos gigas. Y bueno, esta presentación ustedes las van a tener disponibles todos, así es que no es necesario que en este momento, por ejemplo, traten de buscar el enlace porque luego lo van a tener para su acceso libre, ¿ya? Nosotros estábamos enlazando hace un segundo a esta página, que es una calculadora de datos. Entonces usted, si gusta jugar, podría medir, por ejemplo, cuánto se gasta si fuera en un streaming de música, 10, 20 minutos al día, y la barrita de progresión va a ir indicando aquí cuántos datos consume. Por supuesto, frente a YouTube, los podcasts que están alojados en plataformas que no son para la visualización, sino que tan solo para la estimulación auditiva, consumen menos datos. Por lo tanto, es más fácil poder llegar a una población más completa de estudiantes que, por ejemplo, aun cuando se encuentren alejados de la ciudad, en algún momento pueden escuchar nuestros recursos educativos digitales consumiendo bajo datos. Si es con video, noten la diferencia, la barrita es celeste, consume muchos más datos. Entonces, esta página después les puede servir a ustedes para jugar y pueden entregarla también a algún colega, etcétera, que guste calcular diversos datos. Ahí viene como cuánto se consume según redes sociales, streaming de música, de video, etcétera. Si es que por lo menos es un recurso educativo digital de bajo consumo de datos, lo que lo hace más accesible para todos. Sí. Una de cada 5 personas en Chile escucha podcast los 5 días de la semana y el 61% de las personas lo escuchan al menos durante 3 días. Ese dato igual es interesante, luego les vamos a mostrar, aquí están las referencias, incluso ustedes van a poder interactuar, luego de buscar allí de dónde toman estos datos. Y las razones por las cuales escuchan los podcasts son porque les entretienen un 65%, yo creo que estoy allí también, la mayoría de los podcasts que consumo son de humor,
y otros de autoayuda, ¿no? Porque les informa un 36, pero un 38 y un 36 porque les enseña. La idea es que ustedes, si van a producir sus podcasts, estamos pensando como un recurso educativo digital. Por supuesto, lo que vayan a aprender aquí o lo que vayan a recordar de acá o reconocer o aplicar posteriormente no tiene por qué ser solamente para el ámbito educativo. De pronto usted tiene una beta de comediante y quiere hacer su lanzamiento al estrellato, puede trabajar con esto. Aquí mi colega va a complementar. Bueno, como comentaba mi colega aquí, Mariel, siguiendo con temas de datos, uno de cada 4 chilenos escucha podcast en la actualidad y el 27% ha escuchado podcast en los últimos 30 años. Entonces, es un recurso que es bastante frecuente en la población. Generalmente también dice que el consumo de los podcasts es en horarios donde las personas tienen mayor concentración. Quizás puede ser, como mencionaba aquí María presente, cuando va manejando, o los estudiantes cuando van en la micro, en trayectos bastante largos, y son en instancias de mayor concentración, o tiempos muertos que uno le puede llamar. Y el 45% de la población encuestada afirma que han escuchado un podcast. O sea, un poquito menos de la mitad, pero es un rango bastante amplio para el tema de este tipo de recursos, dado su consideración que también es de bajo consumo. Y entonces, bajo el alero de este pequeño marco, nos gustaría pedirles un favor a las personas que están en línea, que en un cuaderno o en una hojita que tengan disponible o con su tablet y el lápiz que está asociado a ella, como gusten, puedan estar atentos porque necesitamos que puedan redactar, ¿ya? De momento eso es lo que les vamos a informar. Necesitamos darnos un pequeño espacio de creatividad. Les vamos a dar una hojita para que sepan que lo que estamos entregando es un formato guión. Más adelante, aquellos que están en casa podrán acceder a ese enlace para poder ver más adelante durante la sesión, para poder interactuar con distintos elementos de guiones. Pero estamos entregando un formato de guión para que ustedes lo sepan, ya que los colegas aquí lo están recibiendo. Bien. Vamos a comentarles entonces la instrucción de este momento. Le pedimos sí que se dispongan desde una perspectiva un poco más relajada, cuando el documento tiene nomenclaturas que están ligadas al ámbito de nuestro quehacer docente. La invitación es que en este momento se den un segundo para la creatividad. Y Connie les va a explicar el tema del formato y va a hablar también del tema pedagógico, pero la disposición o el ánimo, para aquellos que están en línea también, por favor, que sea una disposición un poco más creativa, más juguetona en este momento. Bueno, como mencionaba Mariel, le entregamos a los presentes una hoja de un formato de guión que se trabaja dentro del centro SINAP. Dentro del guión, lo que ustedes como profesores van a ir completando es el RA del módulo o la unidad en la cual están trabajando y en la cual van a crear este recurso. Como decía Mariel, es una instancia ahora un poco más recreativa, no tan formativa, entonces esto lo podemos omitir. Sí. Es solamente para llevar un registro de dónde estamos creando el recurso. Tiene la opción también del curso que está asociado al recurso y la sigla. Módulo, el autor en este caso del profesor, la fecha en la que crearon, y también después hay un recuadro un poco más amplio donde marca la introducción, que es como de qué va a tratar este podcast, a qué va dirigido, un pequeño texto. Descripción de escena 1 o 2. No es necesario que sea una escena 1, una escena 2, puede ser solo una escena, solo un contexto, puede ser 2 contextos, 3 o más, dependiendo de cuán extenso va a ser su podcast. Y después se generan un poco más de contenidos de personajes. ¿Quién va a aparecer en este podcast? Un hombre, una mujer, el contexto también, y preguntas de interacción. Es como para tener un marco conceptual del recurso. Y más abajo van a encontrar dos recuadros paralelos. Y dice escena. Entonces, en la escena, uno va a ir describiendo el podcast, o sea, la locución. ¿Ya? Y en la segunda, en el recuadro al lado del costado derecho,
el ambiente, o sea, qué músicas van a aparecer en qué instancia. O sea, va a partir primero con una cortina, después va a cerrar esta cortina, y cuando comience la voz va a haber algún sonido ambiente o algún sonido o un efecto musical. Entonces, eso se va a ir escribiendo dentro del guión. Por eso es tan importante la elaboración de esto, antes de comenzar a grabar un podcast, porque nos da el parámetro de no estar divagando dentro de la locución. Nos enmarca, nos ayuda a dar la creatividad, pero en un pequeño marco de orden lógico. Es que igual soy como súper ignorante del tema de los podcasts, pero es solo sonido. O sea, es solo audio en podcast. No necesariamente, ojo, que hay ahora podcasts en los cuales son streaming y te grabas y puedes transmitir, por ejemplo, en YouTube una escena como esta. Incluso en Spotify tú puedes tener el video del podcast. Ya. Sí, ha mutado, como todos los géneros han ido mutando, ¿cierto? Primeramente era solo audio, pero es tan amplio el término que te permitiría incluso hacer radioteatro. Tú dirás, pero si es solo un trabajo de radioteatro. No, los podcasts han ido permeando distintos formatos. Así es que cuando hablamos de podcast ya no es solamente un tema auditivo, lo que nosotros estamos recomendando es que sea de esa línea, porque tiene un bajo consumo de datos. Pero tiene distintos formatos, como decía la profe ahí, evidentemente, pero si tú vas a Spotify puedes verlo en video, puedes omitir ver el video también para consumir menos datos como una decisión propia. Incluso puedes descargar, y eso lo encuentro genial, dentro de Spotify el guión, para las personas que, por ejemplo, tengan alguna discapacidad, y puedes transformar luego eso en algo braille. Son adaptativos. Es bien bonito el podcast, tiene harto potencial. Bien, entonces, para no hacerlo fome, porque ya hablamos de toda la estructura y eso le va quitando un poco de dinamismo y buena voluntad. Por favor, no me sigan. Necesitamos, por favor, que elijan un listado de lo que ya va a salir, ¿ya? Y cuando ustedes lo elijan, elijan uno o dos. Elijan, ya sea lista 1 o lista 2. Quédense con un número. De las palabras que van a aparecer ahí, por favor, escriban un pequeño guión en el que tú seas el con la protagonista, con las palabras con las que te vas a vincular. ¿Ya? Y para eso tenemos 4 minutos. Ya, bueno, ahora sí. Así que, por favor. 1. Ventana, música agradable, piña, canela, hamaca, agenda, menta, mar, automóvil, notebook. 2. Arena, limones, avión, lavanda, plumón de pizarra, cabaña, despertador, zapatillas, café, copa, video. Por favor, ahora tenemos que poner el tiempo. Por eso les dije, tengan un poquito de creatividad. Por favor, no. Sí, ¿el 1? No, un listado. ¿Quieres el 1 o quieres el 2? Tiene que ser con todas las palabras. Sí, y hay que crear un relato para aquello. Exacto, donde tú eres protagonista. Muy bien. Y nos falta el tiempo, hay que poner el tiempo. No, está bien. Tenemos 4 minutos. Usted también se empieza con eso, si está aquí tiene que hacer su podcast, así que por favor, complete la oración. Oh, qué pobrecito. Las personas en casa, ¿escucharon la instrucción? ¿Quedó claro? ¿Lo repetimos? Súper claro. Trabajando. Gracias. Muchas gracias. Elijan entonces uno de estos elementos. Va corriendo el tiempo, esa es la idea, y que podamos ser un poco creativos. Si se quedan con el primero, tiene un tema de mar. Si se quedan con el segundo, tiene copas, limones, arena. ¿Tienen que usar todas las palabras? Sí, todas de la lista. Por favor. Imaginen que esta narración luego la va a convertir en un pequeño podcast. Deje volar su imaginación. Cuando termine el tiempo, vamos a pedirle a alguien en línea que nos cuente su historia y alguien de los aquí presentes. No necesariamente el orden, ¿no es cierto? No, para nada. Eso, sí. El orden usted se lo da según su creatividad y estado de ánimo.
¿Qué historia imagina que va a contar? Qué entretenido. Preguntan si se eligen todas las que necesita o debo utilizar todas. Todas. Y sufrir con todas. Por favor. A un podcast se le puede dejar comentarios. ¿Cómo se No. Vos lo cargás, lo subís al podcast, pongamos de Spotify, ¿no? Y vamos por Spotify. Sí, te da la posibilidad de dejar comentarios al podcast que has escuchado. Ah, sí, tú puedes, tu audiencia puede dejar algún tipo de respuesta, sí. Como tú hagas, sí, sí, sí. Pueden dejar su opinión, etcétera. Oh. Tiempo. Muchas gracias. ¿Quién terminó? Terminaron, excelente. Ya tenemos 3 personas que nos van a dar aquí la presencialidad, su historia. Ya sabemos quiénes son. En casa, ¿quién terminó? Terminado. ¿Quién dijo terminado? Vilma, Vilma, ¿usted va a ser entonces? ¿Vilma y quién? Vilma y DTE, Ya. acabaron. Entonces, ya para acordarme yo, porque tengo poca memoria. Y aquí a los presentes ya sabemos con quién vamos a partir. Profesora. Pues. Ya, yo elegí la lista número 2. Entonces, viajé en avión a La Serena. Durante el viaje me sirvieron un rico café. Al llegar fui a la playa, donde me tomé una copa de jugo de piña, y posteriormente al llegar a la cabaña, donde me hospedé, había un rico olor a lavanda. Me saqué las zapatillas, me dormí, y al despertar, con unos limones que había, me preparé una limonada, vi un video en YouTube, y luego fui nuevamente a la playa, donde dibujé en la arena, como si estuviera dibujando con un plumón de bisagra. Muy bien, gracias. Profesor. Sí, le estoy hablando, muy viejito. Estaba en una cabaña hace un despertador. Me puse la zapatilla y me tomé un café. Me puse nuevas metas. Tengo un plumón y dije, voy a viajar. Y busqué un avión para visualizarlo. Descansar sobre la arena con una copa de limón y sobre la arena, con un traje de baño color lavanda, viendo videos de mi estudiante. Maravilloso, trabajador y ningún demonio. Nadie ocupa las copas para algo para mayores de edad. Muy bien. ¿Quién fue usted, por favor? Yo usé la creatividad digital, aviso, ¿eh? Muy bien. Y acá el guión es como que mete un tono relajado y personal que tendría que ser como un podcast de reflexión o estilo de vida. Pero este tiene la mezcla con sonidos, ¿no? El título sería Desde la ventana de mi día perfecto. Se introduce una música agradable de fondo con sonidos de olas de mar y como sonido de viento. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Ventana.
Hoy quiero invitarte a asomarte a la ventana de mi día perfecto. ¿Te quedas conmigo? Ahí cambia la música a un ritmo relajado, como puede ser una guitarra acústica. Comienza con algo sencillo. Estoy en mi hamaca, balanceándome suavemente, mientras una brisa fresca entra por la ventana. Desde aquí puedo escuchar música agradable que alguien está tocando en la distancia. Tal vez un saxofón, un piano, lo que sea. Es perfecto. En mi mesa lateral hay un vaso con agua fresca y funcionada con menta y un toque de canela. Y sí, lo admito, al lado tengo una piña cortada en rodajas que no puedo dejar de picar. Qué sabor tan tropical. Mientras tanto, mi agenda está abierta sobre mi notebook, porque aunque sea un día perfecto, siempre tengo algo que planificar. Pero no te preocupes, no se trata de trabajo. Estoy organizando mi próximo viaje al mar. Puedes imaginártelo, las olas, la arena, el horizonte infinito. Ese es mi destino. Y ahí, sonido de un automóvil arrancando suavemente, seguido de una transición musical más animada. Y hablando de viajes, no puedo evitar pensar en cómo llegaré hasta allí. Mi fiel automóvil está listo para llevarme a cualquier rincón donde el sol brille más fuerte, pero antes de irme, vuelvo a mi hamaca por un momento. Desde aquí, el mundo parece más simple, más calmado. ¿Te has tomado un momento así recientemente? Tal vez con una piña en la mano o simplemente escuchando música agradable mientras planificas tus sueños. La música vuelve a un tono relajante con sonidos de olas y gaviotas. Así que ahí lo tienes, mi día perfecto. Una ventana abierta, un mar esperándome y un mundo lleno de pequeños placeres como menta, canela y las suaves melodías de la vida. ¿Cómo se ve tu día perfecto desde tu ventana? Déjamelo saber en los comentarios o mándame un mensaje. Nos vemos en el próximo episodio de Desde mi ventana. Hasta entonces, sigue soñando y disfrutando de esos pequeños momentos. Y cierra con música agradable y sonido. Súper, un estudiante aventajado porque es hacia donde vamos a ir en los próximos momentos de las láminas. Bueno. Antes de pasar a los colegas en línea, un aplauso para los dos profesores porque excelente ya mismo aplaudió a Javier. Muchas gracias, profesor Pilar, y el suyo es Javier. Para Javier. Bien, yo me anoté porque Vilma, usted por favor. Ya, ¿me escuchas bien? Sí, colegio, 1 o 2. Súper, elegí las palabras de la lista número 1. Mientras Muy bien. miraba por la ventana de mi pieza, escuchaba a lo lejos una música agradable y sentía el exquisito olor a piña y a canela que venía de la cocina del hermoso hogar de mi abuela. Rápidamente, y para continuar escuchando la música agradable, salí al jardín a mecerme en la hamaca. Abrí mi agenda y comencé a escribir en mi notebook la historia de un misterioso día y lo que me ocurrió cerca del mar mientras viajaba en mi automóvil. Ahí está. Tenemos otro colega cuyo nombre no sabemos, decía de T. ¿Quién es? Identifíquese. Fanny. Fanny, hola Fanny, ¿cómo estás? ¿Algo se escucha? Sí, súper bien. Muy bueno, porque nunca me funciona. A ver, yo elegí también las palabras del grupo número 1 y escribí lo siguiente. Dice, sentada en una hamaca, frente al mar, acompañada de una agradable música, pienso en cómo esto solo es un sueño, ya que mi agenda y notebook me lo impiden. Así es que no me queda más que tomar mi automóvil, llegar a mi casa, pararme frente a mi ventana, para ponerle a mi copa un poquito de piña, canela, menta y ron y seguir soñando. Muy bien, Fanny, usted es una única que me requiere decir la palabra muy nos da una copa, profesora Fanny. Muchas gracias. ¿Ah? No escuché, perdón. Muchas gracias, nos debes una copa. Nos debes una copa de ron porque fue usted la única que habló de alcohol como una adulta responsable. Bien, muchas gracias por permitirse este pequeño espacio para introducirnos al tema de podcast, que esta vez tiene un apellido muy interesante, es Créalo con Audacity, por lo tanto vamos a meter mano a ese software. Bueno, antes de pasar a esa, ¿qué les pareció?
necesitábamos saber, recoger información también. ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Entretenido? ¿Difícil? ¿Complejo? ¿Se permiten jugar? ¿Se distancian? ¿Cómo lo ven? Porque todos somos distintos. Algunos con un espíritu más poeta, otros más prácticos. ¿Qué les pareció la pequeña actividad de inicio? ¿Sí? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Pensé que no lo quería. Pero me hace un trago con una copa y ya está. Ah, muy bien. Muchas gracias, Cari. Excelente. En casa, alguien que nos deje un comentario aquí en el chat, nos cuenta, por favor. Ah, sí. Ya, pues. Bien, para solamente hacer un pequeño marco, con nuestra colega Connie, hay muchas definiciones de guión. Podríamos sacar la RAI, 10.000 textos pedagógicos para que también coincidimos en esta. Es una estructura que nos permite organizar el contenido, por supuesto, por eso es importante tenerlo a la vista, manteniendo el objetivo propuesto. En este caso, esto va a depender, ya volvemos a la lógica del RA, de la guía de aprendizaje y de los recursos educativos digitales con un propósito, ¿cierto, Connie? La idea es que vaya manteniendo el objetivo propuesto. Por ejemplo, si usted quiere hacer un podcast explicativo, ¿qué es lo que va a hacer? Explicar. Si quiere hacer un podcast tipo entrevista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar un colega afín a una determinada materia, un experto, y que en la entrevista, muy bien pensada, a través de la pregunta y la respuesta, se logre dar un contenido que le sirva a sus estudiantes. Y, por supuesto, permite tener bajo control los conceptos, evitando, como había dicho anteriormente, con divagar. Porque si somos un poquito dispersos, podemos empezar en un tema y terminar en Playa Blanca. Necesitamos un foco, algo que nos tenga ahí aterrizados. Esa es la finalidad del guión. Y, bueno, una plana de Word, es decir, sin estas columnas que nos explicaba Connie, solo una plana, una carilla, equivale a 5 minutos de lectura. Entonces, si escribiésemos una plana completa, pudiéramos demorarnos en 5 minutos de contenido en términos de una buena narración. Y eso sería más o menos unas 480 palabras escritas. Y esos 5 minutos más la edición harían que el podcast tuviese más o menos 7 minutos. Por eso es importante planificarlo y tener este margen de escritura claro, para que, dependiendo de dónde lo vayamos a socializar, sepamos que una plana nos da 5 minutos. ¿Cuál es la recomendación que nosotros tenemos? Bueno, antes, como mencionaba Mariel, esto es como un rango equivalente. También va a depender mucho de la velocidad en la cual ustedes van a hacer la locución, ¿ya? Y lo recomendable es siempre, cuando tenemos el guión, cronometrar la locución. Colocamos el guión probablemente ya listo, tomamos nuestro teléfono o algún otro mecanismo de cronometrar y vamos haciendo la lectura. Entonces, ya teniendo más o menos claro, vamos a saber cuánto va a durar nuestro guión. Y una recomendación es no superar los 10 minutos de contenido. Pueden hacer una colección luego, pero que no supere los 10 minutos de contenido duro propiamente tal, para que la concentración del o el estudiante esté enfocada y que el recurso cumpla su propósito. Bueno, también, entendiendo que esto es una narrativa, aprovechándonos de lo que ya Javier nos adelantó, es importante invitar al oyente a hacer preguntas, no solamente dar un contenido, sino es que invitar a través de la pregunta, a partir de esta narración que pueda ser envolvente, casi en un buen término seductora con los oyentes, con la audiencia, con una voz cálida que envuelva, crear una atmósfera, un ambiente, y que también lo podamos invitar a reflexionar. Si estamos hablando de un concepto complejo, no sé, pienso, no sé, sociología, filosofía, o va a depender de la línea en la cual usted esté inserto, por supuesto, cada disciplina tiene su afán y cada concepto tiene su ciencia. Si la idea es que el estudiante o la estudiante aprenda con esto, lo importante es poder hacer un par de preguntas. Es evidente que la contraparte no nos va a responder en forma directa,
pero lanzar buenas preguntas en la época de la IA es importante. Si usted le da buenas preguntas, se estimula el pensamiento profundo, eso es vital. Y, por supuesto, eso va a ayudar a la interacción. Otra interacción que podemos tener es que los colgamos en Spotify, como preguntaba ahí Javier, y por supuesto la gente nos puede dejar un comentario. En el Bunka también nos pueden dejar un comentario. Es así. Bueno, algunos de los tips para crear un buen guión de podcast es usar un lenguaje explícito. No extenderse, como ya mencionaba aquí mi colega Mariel, más de 10 minutos, sino para ello quizás crear una colección de microcontenidos. Evitar divagar, eso es lo que nos va a permitir también la estructura del guión. Utilizar siempre un tono positivo o dar énfasis a la lectura. Una lectura con un tono plano va a generar quizás que el estudiante o que la persona que va a escuchar nuestro podcast se aburra. Entonces, todo eso también va dependiendo mucho cuando vayan creando el guión o vayan a grabar la locución. Aplicar inflexiones de la voz para dar énfasis, lo que mencionaba recién. En lo posible, hablar con cercanía y calidez, que es lo que mencionábamos antiguamente. Entonces, son tips para ir reforzando lo que ya hemos ido viendo dentro de esta presentación. Y hacer un guión y seguirnos allá. Nos ayuda a enfocarnos en lo que queremos comunicar. ¿Vale? Esto es como para ir reforzando. Son pequeños tips que no tenemos que dejar de lado y mantenerlos siempre a la hora de crear un podcast. Hasta el momento, ¿aquí alguien tiene alguna pregunta, consulta? Las personas que están aquí de manera presencial. ¿Y en casa? ¿Alguna pregunta? Continuamos, sí. Sí. Pregunta. ¿Es mejor hablar hacia ustedes o hacia ti en un podcast? Es que le hablas a un tú, es bueno decir, hablar a un otro que en este caso está bajo el paraguas de la disciplina en la que está, porque de pronto grabas un podcast que tú piensas que va a ser solamente útil, voy a inventar, para el código, para la asignatura, dame una asignatura, no tengo una asignatura, porque ando un poco creativo hoy día. Economía. Ya, para economía. Y quizás esa definición que tú estás tratando o ese concepto que tú estás explicando, que tributa, por supuesto, a esta asignatura, de pronto te vas a dar cuenta que en otra asignatura, en otro ramo de la misma línea, puede ayudarte a que tus estudiantes comprendan de igual manera un concepto o lo refuercen, ¿cierto? Entonces, aun cuando lo estemos pensando para una asignatura, te puede servir para diferentes momentos de otros ramos que tienen que ver con ese concepto. Entonces, siempre es bueno hablar mucho, porque si es como en genérico, la persona no se va a vincular. Como si estuviéramos hablando de algo. Sí, claro. Yo pienso que más el tú que el usted, porque ahí es como que tener una cosa más íntima, reducir como la instancia psicológica, y eso debería facilitar la enganche y la conexión con el otro. Sí, y bueno, también tiene que ver como con la forma con la que te relacionas con tus estudiantes, porque si tú te distancias de ellos diciéndole usted, lo cual también es bueno desde el respeto, si tú te sientes así más cómodo, va a ser raro que luego en el podcast vean a su profesor como tan No, diferente. me refería como singular o plural. Tú dices a ustedes. Claro. Segunda, singular o plural. Es que creo que siempre es mejor hablarle un tú, porque te ayuda a vincular, ayuda a generar ese enganche. Además que si eres de los que levantó la manito para los consumidores de podcast. No había llegado justo ahí. Nosotros preguntábamos si... Pero sí. Y es lo que voy a decir, pero uno genera cierto ritual, cierto, comillas, apego a ciertos podcasts, ¿cierto? Uno lo escucha frecuentemente. Entonces se te va haciendo un hábito, y si es para el aprendizaje, cuánto mejor. Es mejor hablarle un tú. Ahí generan ese vínculo. Tú piensas en los propios podcasts que escuchas. Eso. Aquí tenemos un tablet, pero ¿cómo lo compartimos con él? ¿Ustedes están conectados al Zoom? Necesitamos compartir esta presentación por el correo.
Vamos a compartirles, denos un momentito, por favor, un segundo de tiempo. Vamos a compartirles el correo. Por favor, sí, para que podamos interactuar con los inscriptores. Personas que están en línea, ya tienen acceso al material en el chat de Zoom. ¿Alguien que pueda escanear el código de QR de ahí y decirnos si es que puede abrir el Padlet, por favor? No. Yo después voy a hacer un podcast de todo lo que me ha pasado. Sí, sí, ahí está. Para los que ¿funciona? Sí. ¿Funciona, cierto, Connie? Pero yo, chico. Me pidió el código. No me pidió el código del código. Es para que puedan acceder a la. Sí, Sí, porque la presentación los va a llevar a todos los enlaces. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Pueden escanear ese lindo dinosaurio. ¿no lo pueden ampliar? Que se ve muy chiquitito. Sí, súper grande. Oh. Eso, gracias. Muchas gracias. Grande. Muchas gracias. Aquí, nuestro amigo el dinosaurio. ¿Tomó el QR? Sí. Por ahí vamos a tener toda la presentación. Sí, ahí van a estar todos los enlaces. Juntos. Todas. Donde dice actividad entramos. Por favor. Muchas gracias y gracias por la paciencia y la disposición. La idea es que puedan, mediante el acceso, ir al Padlet, al enlace de actividad, el que estábamos proyectando, por favor. Si tienen la gentileza para que avancemos juntos, de ir a ese enlace, se los agradezco. Muchas gracias. Sí, tenemos. Gracias. Necesitamos que por favor ingresen a este panel. Está en la presentación, pinchando en el signo más, pueden escribir una respuesta. Los que están en casa también, pinchando por favor aquí en el signo más, pueden escribir una respuesta. Ya hay gente conectada, muchas gracias. Nuestra pregunta es, ¿qué beneficios tiene, o qué beneficios piensas tú que tiene, utilizar podcast en tu clase? Gracias, tío. Es importante para nosotros, así nos dejamos también un registro visual de la importancia que ustedes creen que pueda tener esto. ¿Qué beneficios tiene? Por ejemplo, ¿para qué creen que sería pertinente según la línea disciplinaria en la que están? ¿Servirá para retroalimentación? ¿Servirá para...? No, pero... Tanto, ¿hay profes que usan aquí? Sí, tenemos algunos ejemplos de profes que... ¿En qué unidad? Educación y derecho, ¿cierto? Hay uno de compañía. Derecho. ¿Dura menos de 10 minutos? Sí. ¿Qué frecuencia tiene? Uno utilizó 4 para el semestre y la profesora todos los años hace 2, que son como entrevistas. Pues claro, sí. Y ahí en diferencial también hacen el streaming, sí. Y el video del sociocomunitario también hace Como de 10 minutos. como de 10 minutos, son un poco más extensos porque son entrevistas. Pero hizo una pequeña colección como de 3 podcasts de entrevistas. Y además de lo hablado, de lo preguntado, lo que fuera, le agregan
audio, sonidos, como música y cosas por el estilo. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunos podcasts se han realizado a través del centro vecinal. Entonces, ellos llegan al centro, se acerca un asesor, el asesor los va guiando y elaboran el podcast y ahí pasa a producción. Se graba la voz del docente, ya sea un podcast de algún contenido o si es una entrevista para las personas, se hace el montaje y después se hace la postproducción. Por eso estamos en este taller, para poder tener las herramientas a ustedes y que puedan ser creadores de sus propios podcasts. Sí, de manera autónoma, no implica que no estemos para apoyarlos en caso de que lo requieran para cumplir con nosotros. Tenemos aquí, permito otorgar otro refuerzo, profundizar, súper bien. También hemos trabajado con colegas de ustedes que lo han utilizado para dar retroalimentación, como apoyo a las evaluaciones de ciclo, etc. Así es que creo que tiene harta virtud. También conectarse de una manera más creativa. Sí, porque independiente que esté bajo el asilo de un RA, no te coarta de poder hacerlo de una manera más creativa. No tiene por qué ser siempre representativo solo en lo disciplinar de ausencia de carisma. Eso, se puede combinar. Reforzar contenido. Se va repitiendo mucho el tema de reforzar contenido. Excelente. Muchas gracias. Se pasaron. Pasemos entonces a la... Ahí está escribiendo, pero luego podemos... Mira, yo veo que hay dos personas que están como escribiendo. Un minutito y pasamos. ¿Está respondiendo? La idea es que puedan ir imaginando de qué manera lo utilizarían. Y por supuesto nosotros en el centro hemos colaborado para realizar ediciones, hay profesores que llegan con su audio y nosotros hacemos la siguiente parte, etc. Hemos colaborado de distintas maneras. Mejorar la comprensión auditiva, excelente. Para acceso. De casos reales. Muchas gracias. Vamos a continuar. Sí. Bien. Nosotros nos planteamos algunos interrogantes para poder ir reflexionando con ustedes antes de ir a la parte práctica. ¿Para qué utilizar podcast en un curso? Bueno, nosotros les hacíamos la reflexión que se enlaza inmediatamente con esto. Favorecer el aprendizaje de contenidos complejos puede ser la invitación. Ustedes ya saben que hay algunos contenidos que son difíciles en su asignatura, tópicos que son complejos. Esta es una buena oportunidad de hacer una pequeña colección de un glosario de definiciones, etc. Es una buena oportunidad como para dar el impulso para ir reforzando estos contenidos complejos. Sirven para contextualizar, para conocer los objetivos, las competencias. Puede ser también de bienvenida al curso, que ustedes puedan hablarle al estudiante, a la estudiante como un primer momento. Hay algunos que lo hacen en video, también esto se puede hacer en podcast, para introducir un tema, un tópico, definir metodologías, procedimientos, etc. Dar instrucciones. También usted puede dejar un podcast cortito en el cual usted pueda dejar instrucciones en formato audio, a propósito de la accesibilidad y para ir variando este ecosistema de materiales que tenemos nosotros alojados en Educa. En muchas ocasiones a nosotros nos ha tocado acompañar el proceso de trabajar en Educa con profesores y nos encontramos a veces con textos solamente escaneados, videos de YouTube, y finalmente él o la estudiante, a propósito de la pregunta que hacía el profe, ¿cuál es tu nombre? José Miguel. Decía José Miguel. Como decía José Miguel, le hablo un tú, un plural. Yo creo que la disposición de las y los estudiantes cuando su profesor prepara los materiales es otra. Son súper agradecidos, hay mayor vínculo también, como decía Javier. Si tú entras a un Educa y encuentras solo textos, no sé, escaneados, PDF, videos de YouTube que no son de tu profesor, materiales
que si bien hay una curaduría ahí de contenido, no te ven, si no te ven, no eres parte de esos materiales, no son producción tuya, no hay el mismo enganche. Y sobre todo en esos ramos que son difíciles ustedes, porque ustedes tienen muchas de las caras que veo aquí, yo sé que son de asignaturas complejas y dolorosas. Entonces es importante quizás tomar esta invitación para poder entregar apoyo en esos conceptos que ustedes ya saben que son complejos, que se pueden hacer pequeñas cápsulas que es pesado. Uno ve a una persona pero levantar la mano y uno dice, dígame, pero es que es el conductivo operante, profesor. Eso tenía la duda yo que confundía el podcast con una cápsula, no es lo mismo. No, las cápsulas en el fondo tienen la idea de algo que viene envasado, ¿cierto? Pero el video es el extenso que generalmente se le denominan cápsulas. Sí, o pilorillas también, ¿no? Para contenidos que abordan incluso microcontenidos. ¿A qué nos referimos con microcontenidos? Como cuando se escribe un paper y ustedes tienen palabras claves, ¿cierto? Ustedes ya saben cuáles son las palabras, los términos disciplinarios más complejos de esa asignatura. A ustedes, profesor José Miguel, ¿cuál sería una palabra, dime dos palabras que sean los conceptos más canallas de su asignatura? Podríamos decir inflación. Y deflación. No sé. ¿Qué podría ser como algo difícil? Depende, si es que hay que calcularla es difícil, ¿no? Si hay que entender es fácil. Hable por ustedes, los que teníamos discalculia, no cuesta un poco. En general, cuesta cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas, equilibrio de mercado, equilibrio de competencia perfecta, lo podría ser. Que implica análisis gráfico, matemático y varias cosas. Empezaron a salir conceptos terribles. Sí, yo profesora, farmacocinética. Me mató, ¿qué es eso? Dios mío. ¿Muy complejo? Sí, terrible. Bueno, sí, porque es abstracto, entonces a los estudiantes les cuesta mucho. En realidad a todos nos cuesta, me incluyo. Me cuesta explicarlo. Qué lindo leerlo, me encantó. Sí. Usted, profesor. Yo empezaría por el resultado de aprendizaje. Ya en sí es terminología muy precisa y compleja, es decir, si para nosotros en algunas ocasiones es complejo entenderla, para los chicos más todavía. Entonces yo partiría por explicando o analizando un RA en palabras simples. Pudiera ser al inicio del curso. Exactamente, lanzarlo como al inicio del curso. Excelente. Porque como que ya estoy empezando ya pues claro, porque es lo que quiero innovar dentro de la guía de aprendizaje, porque tengo un curso nuevo, como los tengo de segundo, entonces es justamente donde hay que motivarlos, hay que seducirlos. Entonces yo creo que por ahí hay que partir con un podcast, ¿cierto? Así como, ¿sabes lo que es un RA? Aquí te lo cuento. Claro. Estupendo. Exacto. ¿Sí? Por ahí partiría yo. Excelente. Tremenda idea. Muy buena idea. Gracias, profesor. Ya salieron algunos conceptos un poco complejos. La profesora Karina. Perdón. ¿Qué conceptos complejos tienen ustedes? Fisiología, como... Regálenos dos. Fisiología cardíaca. Sí. Muy bien. Y de hecho estaba pensando inclusive hacerlo como un podcast. Sería genial. Sí. Y porque como de concepto es como muy específico. Varios, dentro de la fisiología cardíaca hay como varios términos que son más especificados. Entonces eso es lo que siempre genera como problema. ¿Y cómo se lo imaginas? Por ejemplo, podría ser un podcast colaborativo ahí con los dos. Sí, de hecho me imaginaba un podcast en el cual o tuviera un ayudante o un mismo estudiante. Entonces como pensar como qué entienden ellos y después hacer como una especie como de retroalimentación. Fantástico. Sí. Tremenda idea. Sí, excelente. Como una conversación, como una conversación estudiante, pero tomando así como qué opinan ellos de lo que se recuerda como el concepto, o sea, pauteado con guión, pero después finalizando. Perfecto, una tremenda idea. Súper bien. Parece un ejemplo que tenemos en todos. Sí. Dentro de los que vamos a presentar. Excelente. Hay datos, conceptos ahí tiene que ver con la aprendizaje espacial, con el audio. Hay investigación con respecto a cómo se logra, si hay datos existentes de eso. Uno se acostumbra como lo enseñaron, o sea, mostrando fotos y videos, pero por audio, era más que nada conceptual.
Es que ahí tiene que ver mucho con la descripción, pensando, por ejemplo, en las personas ciegas. ¿Cómo pueden abordar un contenido que es de esa línea que tú planteas? Es por una buena descripción, que es muy minuciosa. No hay data, a no ser que yo buscase, porque no la conozco en este momento, pudiese ser relacionada con temas de accesibilidad para lo visual, espacial, debía estar desde el lado de la accesibilidad, desde el DUA. Voy a buscar, y si encuentro, le mandaré, pero me imagino que es eso el camino más fácil para poder quitar el DUA. Porque requiere también un lenguaje muy específico que permita que la descripción sea muy precisa. Las descripciones serían las que podrían ayudar a imprintar con otro sentido físico, digamos, lo que tú planteas. Creo que sería como conceptualizar lo abstracto de ese concepto para que después lo puedan ver o tocar. Exacto, sí. ¿Cierto? Sería como lo previo para eso. Sí, Ahí lo que pero con unas descripciones exacto, muy minuciosas, pero sería un trabajo muy hermoso. De verdad, muy bonito. Sí. Gracias. Tienen tremendas ideas aquí. No las vamos a robar. A ver, ¿qué vas a hacer entonces? No, eso. Sí. Bien. También nos sirve para entregar retroalimentación. Bastante simple si tenemos, por ejemplo, una evaluación de ciclo y notamos que hay un elemento recurrente donde nosotros necesitamos estar el viento, quizás es fácil desde un podcast dejar para todos una retroalimentación. Y en Educa, aun cuando lo que voy a decir no es un podcast, también está en la plataforma la posibilidad de dejar audios en la retroalimentación. Eso. Bueno, algunas estrategias según el formato del podcast. Bueno, algunas de las estrategias metodológicas para un podcast pueden ser varias, donde se puede aplicar una clase invertida. O sea, generamos dentro de la plataforma Educa un podcast y de luego en clase vamos revisando los contenidos o lo que fueron aprendiendo los estudiantes o generamos otra actividad. Acá ABP, R, que es aprendizaje basado en proyectos, no en problemas. También puede ser a través del portafolio y estudios de caso. De hecho, vamos a ver unos estudios de caso más adelante como para que vayan viendo los ejemplos. Bueno, dentro de unos estudios de caso puede ser, por ejemplo, un storytelling. Es el arte del uso del lenguaje, de la comunicación y la emotividad, poniendo énfasis en la retroalimentación o conexión con el otro. Involucra al estudiante a través de historia. El storytelling, como ya algunos saben, es ir narrando una historia, donde tú vas involucrando más al estudiante dentro de esta narración, ¿ya? Donde podemos generar como la empatía, suspenso. Esto también lo vamos logrando a través de los sonidos o audios o músicas de fondo. Generar también quizás podcast con un poco más de humor. Entonces, eso también le va dando un ambiente, por así decirlo, a nuestro recurso educativo. Vamos aquí a hacer un ejemplo de estudio de caso. Este es un caso que es bastante cortito. Es el material que se utilizó en una evaluación de
Bueno, esto es, obviamente, salió, la locución será un poco más rígida, no salió muy fluido. Hola, amiga, ¿cómo estás? Espero que para ustedes sea más fluido. El taller de interpretación. Claro, nos pusimos nerviosos nosotros. No. Bien, ¿qué pasó? Sí, los que están conectados no se oía el estaban revisando. Después lo podrán ver. Y quizás esta entrevista, bueno, porque estoy teniendo para luego irnos manos a la obra con Audaz. Vamos a escuchar solo un poquito, ¿ya? Las personas en línea con la presentación después podrán hacer el clic en el enlace para hacerlo mejor, ¿no? Es un podcast. Tiene la cortina, en el fondo lo que queremos que ustedes también hagan hoy. Censura. Un momento, un poquito. La idea era que ustedes pudieran notar, obviamente tienen acceso a la presentación, que tiene un formato diferente porque este es de entrevista, ¿ya? Entonces, de manera general, todos debieran tener un inicio con una cortina musical, para que el estudiante y la estudiante se vayan situando. Usted puede ser parte del sello de su curso o del profesor. Hay una cantidad, vamos a revisar próximamente, una cantidad de bancos con música que no tiene licencia. Entonces les vamos a dejar los enlaces para que ustedes luego busquen aquel que les parezca más propicio a su personalidad y lo puedan trabajar, lo puedan ocupar. La idea es que en este que vimos anteriormente, que es un caso, noten la estructura, ¿cierto? Hay un profesor hablando, situando en el profe, que es el profesor Juan de Derecho, Juan Gordo, del Contralor. Sí, Juan Fernández. Él grabó este caso porque consideró que había un curso crítico, en su curso había un contenido crítico, y empezó a trabajar, hizo un set de materiales de podcast con distintos casos para trabajarlos en Educa antes de las pruebas. Le pareció que resultó bien, que motivó de mejor manera a los estudiantes y que hubo un pequeño avance en términos de la calificación, si es que estamos pensando en notas, aunque nosotros miramos que se mueve desde otra perspectiva la curva, porque para nosotros nos interesa más que todo el aprendizaje, no solamente, ¿no? Pero para él fue bastante propicio. Con la profesora Selva, el último podcast que pudimos revisar era una entrevista, pero era una entrevista simulada, donde en el fondo lo que ella lo que ella entrega aquí, es junto con un estudiante, lo grabaron ellas dos, es entregar para la asignatura de literatura infantil 3 tópicos. Y hay una declamación breve de un poema. Dura 20 minutos ese podcast, en el fondo, pero es porque tiene definiciones de tópicos en la entrevista y además hay pequeños pasajes de poemas para ejemplificar lo que es una metáfora, lo que es el encabalgamiento, etc. Estamos hablando de literatura. En vuestro caso, cada uno de ustedes imaginará los términos propiamente duros que me regalaron hace un ratito atrás. Por ejemplo, el suyo, ¿qué era? Farmacocinética. Entonces ahí ya tienen cómo pudieran imaginar, quizás con estos ejemplos que son de sus propios colegas, tomar algunas ideas. ¿Sí? Y entonces, esto ya lo revisamos, para ir ya manos a la obra. Un pequeño resumen muy breve de
los pasos para realizar. Diagnosticar, bueno, ¿cuál va a ser el contexto o necesidad formativa de virus? ¿Qué es lo que quiero atacar aquí? Te dijo fármaco, farmacocinética. ¿Qué tema o contenido de farmacocinética es el que yo necesito atacar propiamente? La profesora ya atrás dijo, los RA. Los niños sabrán, cuando llegan aquí que digan un RA, les vamos a aplicar desde ahí. Investigar. ¿Cuántos formatos hay? Nosotros aquí les entregamos algunos. Ustedes son consumidores de podcast, la gran mayoría dijo que sí. Existe una gran variedad. Y también no hay nada escrito, no está escrito en piedras. Debe existir una flexibilidad respecto del formato, mientras sea que transmita contenido y con un lenguaje académico, todo bien. Entonces usted puede seguir investigando, por ejemplo, la pregunta del profesor, ¿hay literatura que reporte tal cosa para tal contenido? Profesor Sergio, levanta la mano 5 veces y nunca pregunta. Que no me había dado la... No, Pero, no. ¿Cómo se llama? Es súper importante la etapa número 1. Pienso yo que los pasos para realizar un podcast son como una receta, ¿cierto? Pero al menos donde yo pondría el énfasis tiene que ver con los conceptos. Y en la literatura ustedes pueden encontrar, estaba buscando, y yo los tengo como conceptos umbral, y que son aquellos conceptos en las disciplinas que dan cuenta de que una vez compartidos cambia la forma de pensar de los estudiantes. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, ok, mi estudiante, si no aprende esto, por ejemplo, en macroeconomía, y de hecho estuve buscando ahora en, ¿cómo se llama? ¿ChatGPT? Concepto umbral de macroeconomía, PIB, inflación, desempleo, tasa de interés, política fiscal. Entonces, a lo mejor se pueden buscar como concepto umbral, porque esa es la literatura para que puedan ir trabajándolo, ¿sí? Pero a mí me parece fundamental reforzar ese aspecto, porque eso es como la llave que abre, digamos, a poder realizar, ya sea un podcast o ya sea una cápsula. Me da la impresión que lo pedagógico debe estar en el enfoque. Eso. Muchas gracias. Sí, gracias, de verdad es una... Porque pueden haber conceptos que uno de repente se equivoca y son más bien accesorios. Claro. Pero hay algunos conceptos que uno dice, no, ¿sabes qué? En animales menores, como dice la farmacología es crucial. Si no saben eso, no van a poder acceder a otros conceptos. Claro, son fundantes. Estupendo. Desde el punto de vista pedagógico, eso de concepto umbral tendrá otro nombre, porque si yo pongo concepto umbral de farmacocinética, la farmacocinética tiene algunos conceptos matemáticos asociados a lo que es umbral, pero no es como desde el punto de vista científico. Creo que más general, ectotermia, metamorfosis, camuflaje, comunicación, pero como animales pequeños. Pero me da la impresión que debe haber, bueno, es que la disciplina es que ustedes son los que la manejan. Entonces ustedes debiesen elegir cuáles son esos conceptos que son umbrales, o como quieran decir, o conceptos significativos, o conceptos clave. Conceptos claves, conceptos madre, conceptos fundantes. No palabras clave. Palabras clave. Palabras clave. Sí. Algo más conceptos. Sí. Entonces también sería bueno clarificar para ustedes qué formato les va a permitir alcanzar esos conceptos que quieren transmitir. Y eso también les va a ayudar a elegir de una buena manera el guión. Bueno, otro de los pasos a seguir, como mencionamos durante todo este taller, es elaborar el guión, escribir los objetivos y cronometrar también, saber cuánto va a durar estos guiones. Si son una microcolección, nos vamos a disponer a grabar lo que es el guión, preocupándonos también de nuestra locución verbal, sonidos. Antes de comenzar a grabar tenemos que, al tener el guión listo, vamos a saber qué sonidos vamos a utilizar, si va a haber, no sé, un fondo donde se escuchan las olas, o aplausos, o etcétera. Tener todos los materiales previamente ya descargados, y ya se los vamos a compartir también, algunas bibliotecas de sonidos, donde tengan que buscar, son gratuitos. Y obviamente ya teniendo nuestro podcast listo, nuestro recurso, generamos una actividad.
¿ya? Que puede ser algún tipo de cuestionario, un quiz, algún taller grupal, lo que quieran ir diseñando dentro de la actividad para que este recurso sea utilizado. Eso es súper importante porque el recurso educativo digital es pertinente toda vez que moviliza el aprendizaje y sin una actividad formativa o no, se pierde. Por lo tanto, es importante que sea parte de este ecosistema, que no sea un chiche que a usted le guste mucho porque quedó tan bonito y que lo quiere seguir ocupando, pero que no tiene un sustento en términos de actividades. Hay que pensarlo como, bien, elaboré esto, pero lo voy a medir de tal manera. Sí, si no, es una belleza, que lo bello siempre es tan lindo, pero a veces es tan lindo. Que sea tan lindo no le da el marco. Bien, continuamos, querida colega. Esto es solamente breve, es una pincelada, un recordatorio, porque creo que ChatGPT está en todas partes, y en mí también, así que no necesitamos enseñarles a utilizar. Pero para que solamente tengamos esto como una ayuda a memoria o una ayuda creativa cuando estamos un poco agotados para poder escribir guiones y estamos al final de semestre y la creatividad es muy baja, un prompt nos puede ayudar. Un prompt es la llave de clave que utilizamos para comunicarnos con la inteligencia artificial, con Gemini, con ChatGPT y con cuánta otra IA que se apoyen. Las características son que tiene un objetivo, un propósito, usted le da un contexto y establece expectativas. Aquí tenemos un ejemplo, queremos mostrarle de pronto, esto lo tienen en la presentación, no es necesario que lo trabajemos hoy, pero aquí hay un ejemplo donde aparece el objetivo, el contexto académico y la expectativa, y esto después se lo entrega al ChatGPT, y ChatGPT lo que le daría, en función de esta solicitud, es que tenemos que espaciar de 1200 palabras, le damos hasta ese rango, ¿ya? Avancemos. Por favor, escuchen, y te da esto. Ustedes ya han jugado con ChatGPT, yo creo que sí, ¿o no? Sí. Ah, muy bien. Es como, confiese, ¿ha sido infiel? No, jamás. No, jamás. No, igual, o sea. Aquí está, y este es un ejemplo del prompt que le vimos hace 2 semanas. Está ahí disponible para que ustedes puedan jugar también. Seguramente le va a dar otro resultado, porque así de traicioneros ChatGPT. Dicen que son. Ajá. Pero aquí ustedes después pueden ir jugando y hacer las pruebas. ¿Sí? Ya. Y ahora, vámonos a la hora. Nuestros computadores están aquí encendidos. Estoy también para ayudar. La colega nos va a ir dando orientaciones y yo voy a ir a apoyar. Bueno, antes de comenzar, todos están con su computador, en casa también. Vamos a ver un pequeño tutorial para que tengan una visualización de cómo es el software o la plataforma Audacity, que es bastante amigable, y en este taller vamos a dar como los tips básicos para crear su podcast desde cero. Un segundo quería poner. No se olviden, para aquellos que ya entraron en la aplicación, que aquí está como el enlace directo para descargar el Audacity en su computador. Se descarga en menos de 5 minutos, así que por favor, accedan a él. Mientras tanto, aquí, Olivar. Bien. ¿Alguien me lo pide? ¿Necesitas entrar al link? Ya, yo lo voy a dejar. Eso es súper rápido la descarga, pero... Sí. Está cerrado. Preguntas, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿Se descarga Audacity? Sí. Y el enlace está ahí en esta misma lámina, la que estaba proyectando en la... Y de ese Hub, Voy a, para los que no han ingresado todavía para descargar, voy a dejar un poquito el QR y ahí yo voy a hacer veamos el video. Vamos a ver el video primero y de ahí vamos a hacer el paso a paso para descargar a aquellos que no han descargado Audacity, cómo instalar, ¿ya? Sí. Este es el enlace para acceder a la presentación por si no lo habían hecho. Ahora vamos En esa lámina justamente está este video que ahora vamos a ver.
No se preocupe si va muy rápido, lo vamos a hacer. ¿Pudieron descargarlo? ¿Sí? Dentro de la presentación está el link directo de descarga y nos da la opción de Windows, Mac o Linux. Entonces ahí, dependiendo de su sistema operativo, van a descargar el Audacity. Claro. El software dependiendo de su sistema operativo. ¿En caso pudieron descargarlo? ¿En casa pudieron descargar? ¿En línea? Sí. El link del video. Gracias. Muchas gracias. Es que me dice. Use half, yo creo que es de acuerdo al aquí. Ah, claro, que dije. Gracias. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta, Monserrat. Sí, ¿Cuál es la diferencia? Solo de la ignorancia. sí. Esto que tú mostraste ahora de que vamos a ver un video. ¿Pero era un video o un El video que aparte al que vimos reciéncito, Sí. el tutorial, que es mi historia, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que el podcast tiene por esencia ser un formato de audio MP3 y los videos MP4. Pero los podcasts también pueden hoy en día salir en formato Reel en redes sociales. Hay podcasts Reel que son hermosos y que tú puedes hacer ediciones de video y es Con audio. exacto, es una mutación del propio formato. O sea, se transforma en video. Exacto, sí, la gente, el ideal del podcast sin imagen es que es muy liviano y no consume datos para, pensando en los estudiantes, ¿cierto? Y para uno mismo cuando está en espacio, o sea, si te vas de aquí a Freire pierdes la señal y es más grato ir, quiere ir a escuchar un podcast, es posible porque consume poco datos. Pero la señal te va a abandonar si estás viendo el video. Exacto. Que es MP3. Exacto. Esa es la Esa es la diferencia. Porque Básicamente. cuando tú le pasas el podcast y le pones, lo pasas a Rick, se transforma en MP4 o queda en MP3. No, es en el MP4 porque es un video. Editas un video y lo pones en redes sociales como video. Pero se sigue llamando podcast reel. Porque la esencia del podcast reel o de los podcast streaming, que es otro formato, es que lo puedes elegir tú, por ejemplo, el streaming, si lo vas a seguir solo por audio o si vas a ver el video. Por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? El formato que recién escuchábamos, Spotify. En Spotify, tú puedes elegir si quieres ver el video en streaming de un podcast o si solamente lo vas a escuchar como audio. Todos tus programas de radio. Sí, exactamente. Gracias. Muy bien. Pero la chiquillada, los estudiantes están acostumbrados a la mezcla de imágenes y son hijos de... Y eso de audiolibro igual es un podcast. em, Sí.
No, se siguen llamando audiolibros, pero porque es una lectura tal cual, con distintos personajes leyendo un texto, no hay una lectura comentada. Si es una lectura comentada, deja de ser audiolibro. Típico que para los niños pequeños, no sé, tú tienes un hijo chiquito, le pones un audiolibro, no sé, del Rey León. Una reflexión, incluso un relato. Exacto. Un diálogo se puede producir. Una lectura pequeña. Le pones, si tú compraste, no sé, el Rey León en el Nautilus, es un audiolibro. Pero si vas a escuchar la reflexión de eso, como decía el otro, eso es. Creo que todos lo pudieron descargar. ¿Lo están descargando? Sí, aquí lo descargaron ya. Bien. Bien, pero mientras ella baja, no podían tomar su... bueno, sí. Ahora, mientras tanto, aquellos que ya tienen descargado la base e instalado dentro de su computador, el guión que habíamos creado en la actividad anterior, lo vamos a trabajar, así que lo vamos a grabar. Tenemos ese guión de la piña pelada. La idea es que juguemos un poco, es verano, es enero, y estamos cansados. Pero sería entretenido que no pudiéramos dar ese permiso. Dentro de la presentación está ese enlace que les está mostrando aquí nuestra colega, que los va a llevar para el sí. ¿La presentación? Sí, está. Toda la presentación de Educa, organizaciones. Están ya. El nombre del taller y Sí, ahora lo dejamos antes de... No, solamente la encuesta parece. No, está al final la presentación, en la última celda del Excel. Es la última celda. Para que ya lo dejamos bien. Acá está el enlace de la carpeta en el chat. Y a los presentes, vamos a dejar acá. Y para los presentes pueden ingresar el código QR y van a tener acceso a la carpeta donde tenemos pistas musicales, de ejemplo, y algunos efectos de sonido. Y la idea es que podamos grabar y si hay complicaciones, si hay preguntas de lo que vamos a revisar para ocupar Audacity, este es el momento para que lo podamos ayudar y lo podamos resolver. Quisimos trabajar con el guión anterior porque es cortito, ¿cierto? Y se hace más fácil poder probar ahora in situ nuestra grabación y si podemos incorporarle sonido, etc. Todos pudieron ingresar al juego, ¿cierto? Todavía no. Vamos a dar unos segundos más. Vamos a llevar un drive donde hay carpetas con formatos de podcast, perdón, con formatos de guión. Ahí van a encontrar, por ejemplo, el de Selva Mora, que fue el que mostró Connie hace un ratito atrás, como ya editado, también lo encontrarán. Y hay documentos en blanco como este para que ustedes puedan completar. Sí, Conita, por favor, sí. Efectos de sonido y que están previamente descargados. Le vamos a pasar además luego en la presentación están los enlaces para las bibliotecas completas. Lo que quisimos hacer ahí es dejarles a mano como ya escogidos previamente. Ustedes luego estén mano a las páginas completas y estimarán cuál será el sonido que más les guste. Aquí se los dejamos precargados para hacer más fácil el ejercicio simple de hoy. Bien. En casa todos pudieron descargar el Audacity e instalarlo. Mario, ¿sí? Ahí, en realidad creo que la pregunta es la inversa. ¿Alguien tuvo algún problema o no ha podido instalar Audacity? Ya está. Eso muy bien. Ya, bueno, antes de ir a la herramienta, vamos a ver lo que es la locución. Tenemos tres opciones. Crear el audio desde nuestro celular, que puede ser una opción. Si es que nuestro computador tiene algún micrófono que genera algún ruido y no es un audio muy limpio.
Y la otra opción es crear el audio directamente desde el programa Audacity. ¿Ya? Por tanto, si tenemos el audio de nuestro celular, lo vamos a crear, lo traspasamos a nuestro computador. Y si no, lo creamos a través de Audacity. Pero hay opciones para que puedan grabar su voz con el guión que escribieron hace un ratito. Sí, esa es la idea, que juguemos con ese guión y por eso escogimos los sonidos que dejamos en las carpetas, que son un poquito pertinentes para ya sea el listado 1 o el listado 2 con el que se. Estamos todos acá. Respecto al video que vimos como tutorial, es un video un poco más antiguo, por lo tanto quizás la interfase cambie, ¿ya? Pero en general es la misma temática y es bastante... Y hoy día vamos a ver algunas de las herramientas básicas para poder crear nuestro podcast, ¿ya? Mientras que todos tengan abierto, por favor, su programa para que puedan ir siguiendo los pasos que vamos a estar con. ¿Tienen todos el programa abierto? Sí. ¿En casa tienen el programa abierto? Porfa, colegas que nos cuenten. Los que están en línea. ¿Y aquí los profes tuvieron? ¿Lo tienen? Rosa dice que sí. Ya. Entonces vamos. Muchas gracias. Bien, la idea es que puedan seguir los pasos ahora para que se les haga fácil la operación. Primero tenemos que tener, por ejemplo, la configuración de audio. Para poder ver la configuración, si estamos con algún dispositivo externo, un micrófono o audífono, nos vamos al botón de configuración de audio, que es bastante visible dentro del panel, y configuración de audio. Según lo que nos entrega el programa, en dispositivos LG tenemos el dispositivo de audio, tenemos bueno, yo estoy comentando ahora el tema de la Polycom, por eso me aparece el televisor con la... ¿Ya? Y dispositivos de grabación. En este caso, lo que yo voy a grabar, lo tengo vinculado a un pequeño micrófono. Que es este. Pero también me entrega las opciones del MacBook Pro, que es el micrófono del computador, o algún otro que se haya vinculado anteriormente. ¿Ya? En este caso, yo voy a dejar el micrófono que tengo acá. Sí. Pero ahora les voy a explicar cómo crear la vista. Muy bien. Entonces, tengo mi micrófono y voy a buscar vamos a hacer una prueba de grabación. Apretamos el botón rojo que nos aparece acá en el costado izquierdo y aparece esta lista. Estamos haciendo una prueba de audio con el programa Audacity. Apretamos Enter. O también puede ser esto para poder parar el audio. El mouse igual no funciona como muchos otros programas. Situamos según la línea del tiempo. Estamos haciendo una prueba de audio con el programa Audacity. Acá me quedó un audio o ruido que no deseo. Entonces yo tengo la opción de, como salía en el tutorial, eliminarlo completamente, o dentro de la barra de herramientas que hay acá, se ve justo en el costado izquierdo de la pantalla, tenemos un botón que dice silenciar selección, recortar audio, fuera de la selección. Ojo ahí. Fuera de la selección significa que me va a recortar el audio de esta web. Entonces, vamos a incorporar silenciar. Y se pierde de inmediato la vibración. Estamos haciendo una prueba de audio con el programa Audacity. ¿Ahí hay alguna duda? ¿No? Perfecto. ¿Te queda dentro del archivo, sí, todo el silencio anterior? Queda todo el silencio anterior, pero si no queremos ese silencio, podemos eliminarlo solamente seleccionando con el mouse, manteniendo el botón izquierdo y delete. Borrar. En el caso de que nos equivoquemos, también funciona el control Z. Lo vamos a eliminar. Vamos a incorporar quizás una música previa a nuestro audio. Yo, por ejemplo, acá tengo algunas. Y tan sencillo como arrastrar el archivo dentro del programa.
y ahí me sitúa toda la pista completa dentro del programa. Tenemos seleccionada la pista, la segunda, que es la música, y arriba tenemos el audio. Para poder movilizar y ir calzando cada audio, ya sea pista musical o la locución o algún efecto, podemos moverlo con la manito. Uno se sitúa sobre la pista y hacemos clic, sin soltar el mouse, y podemos moverlo el audio. Mi pista es muy larga, entonces yo creo que esta sea un poco más y como es tan extensa, le voy a hacer con la barrita de la cartilla y la de lupa, voy a acercar la pista de música. Entonces yo voy a hacer y quiero que corte ahí. Como una cortina, por ejemplo. Para hacer una cortina de entrada y inicio. Entonces voy a solo borrar. Y borro todo lo anterior. Entonces, siento que la música está muy fuerte. Entonces, para poder ir subiendo y disminuyendo el volumen, nos vamos a la pestaña efectos. Aquí vamos a encontrar, yo creo que dos efectos que van a ser muy utilizados por ustedes. Que es aplicar, aplicando atenuación del sonido. Entonces aquí tenemos aparecer el audio progresivamente, o sea, que vaya un poquito más despacio, más en silencio, a más fuerte, o desvanecer el audio. Entonces aquí vamos a aplicar desvanecer. Y tenemos la opción también volumen y comprensión. Esto va a significar que vamos a también a subir toda la pista completa, no solo una selección, y le podemos subir decibeles o disminuir decibeles. En recomendación, siempre las pistas de fondo tratamos de trabajarlas en menos 24, menos 28 decibeles, lo que es música de fondo. ¿Ya? Las pistas de voz, o sea, la locución, trabajarlas entre menos 12, menos 14, dependiendo cómo va a ser la grabación. Lo bueno del Audacity es que nos da una vista preliminar o una vista previa del ajuste del volumen. Entonces podemos ver. Ahí le bajé mucho. Si no te demasiado. Entonces uno va a ir ajustando. Puede ser de manera manual o a través del. Ahora, vamos a mover otra lista. Sí, es que lo que tú decías es súper importante porque cuando escuchamos un podcast, la idea es que la música no tape el sonido de nuestra narración, para que el contenido llegue. Y que no sea un estímulo aversivo la música, que finalmente las personas suelten el podcast y no continúen. Entonces ahí es súper importante el tino que ustedes tengan en escoger las pistas gratuitas y en manejar en los rangos que tú nos indicabas, que es un gran tip, el tema de la música. La música de fondo siempre más bajita para que no sea un distractor, que sea un elemento acogedor y no un distractor. Como queremos que nuestro output, para continuar, ¿alguno tiene duda? ¿Hasta el momento? ¿Vamos? Sí, pero después. Ya. Para que se vaya mezclando nuestra pista de cortina de inicio con nuestra locución, vamos a bajar un poco el volumen al final de la cortina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Efecto, aplicando atenuación y desvanecer progresivamente. Esto lo pueden hacer tantas veces como ustedes requieran o sientan que sea necesario. ¿Ya? Estamos haciendo una prueba de audio con el programa Audacity. Ahí se dan cuenta que mi voz sale demasiado fuerte. Entonces, a la voz también puedo generar el efecto
Exacto. Estamos haciendo una prueba de audio con el programa Audacity. Y así van jugando. ¿Ya? Podemos incorporar. ¿Podrías bajar un poquito más para ver de nuevo el paso, por favor? ¿Cuál paso? De bajarle a tu audio, a tu vista, a tu voz. Sí. Bueno, tenemos la opción, como mencionaba al principio, efecto, Sí. compresión de volumen. Esto es a toda la pista completa, no solo a una selección. Claro, sería todo tu audio. Claro. Aquí podemos amplificarla, dar más volumen o disminuir el volumen. O la otra opción, que es seleccionar una pista y nos vamos a atenuación, que puede ser desvanecer progresivamente o aparecer progresivamente. Yo, por ejemplo, aquí lo que hice, como tengo una cortina de inicio y una cortina de final, quizás puede ser siempre la misma para ustedes. Le dan control C, copiar, pegar. Entonces nos da también esa opción el programa, dentro de la misma línea. Podemos agregar, por ejemplo, Siempre se arrastra hacia el programa. tengo un fondo de más, donde vamos a... La pregunta era: ¿de dónde tomamos audios? Lo vamos a mostrar así. Sí, hay una biblioteca, está asociada a la presentación. Todo lo que estamos trabajando es tratando con licencias técnicas, así que puedes tomar de esas bibliotecas lo que busques. Claro, acá tengo el código QR donde estaba el link donde están estas carpetas para trabajar ahora. Sí. Porque en el Drive ese no hay poquito y nada. No, estos son solamente ejemplos. Eran para trabajarlos acá. Sí. Pero si desean... Pero no te avances. Aquí está los demás, pero es solo como un guiño para responderte. No nos queremos salir del otro espacio, porque si no, es concentrar. Sí. Por ejemplo, yo aquí incluí otra pista un poco más extensa, que podría ser la que le dé un contexto a mi locución. La podemos conectar. Y cuando termine de mostrar esta parte, la idea es que lo hagan ustedes, porque en virtud del tiempo puedan presentar un ejercicio de su guión grabado. Vamos a hacer el texto. Y vamos a bajar. Perfecto. ¿Les parece impresión? Ahora un poquito más. Posicionamos para poder guiarnos. A veces podemos posicionar y no lo... Entonces, al cliquear un sector con el mouse, genera una pequeña marca en nuestra línea de tiempo. ¿Vale? Entonces, uno a veces se puede perder un poco en tantas pistas hacia abajo. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es eliminar. Si no queremos tener tantas pistas, podemos subirle, bueno, cuando son sonidos pequeñitos para no tener Hacia abajo, como una escalera. Hay que hacerlo con confianza. Las primeras veces puede que nos equivoquemos, pero hay que ir jugando. Me parece. Vamos a ver. Okay. Estamos haciendo una prueba de audio con el programa Audacity. En la playa. Sí. Esta lista que es como la cortina la podríamos haber dejado completa abajo, haberle hecho un fade en un solo sector y así podemos colocar el audio. O podemos colocar otra música. Pero acá yo tengo una... Ya, pero cuando tengamos voy a mostrar otro ejemplo para poder guardar
nos vamos a archivo, Suponiendo que guardar está, proyecto. claro, la pista está ahí. O suponiendo, en realidad, este paso, suponiendo que no hemos terminado nuestro podcast y lo queremos continuar bien. Entonces vamos a guardar, vamos a hacer archivo, guardar proyecto, y nos da como o la opción de colocarle un nombre. Versión 1. Y lo guardamos según la carpeta que estemos alojando nuestro recurso. Igual, cerramos el programa y a mí me guardó versión 1. Ahí de aquí me está el archivo. ¿Ya? Lo abre directo en el software. Sí. Acá yo tengo uno, ese trabajo. Probabilidad. Voy a presentar, cuando les aparezca esta, es para pulsar solo la selección que está en select. Probabilidad. El sonido del despertador me arrastra de nuevo a la realidad. En la ventana de mi cabaña, la arena dorada del desierto brilla bajo el sol. Toco los limones en la mesa, tomo un sorbo de café y pienso en cómo todo se siente más claro después de ver el video del viaje en avión. Con la copa en la mano, todo parece un sueño de mi esperaba. Esto lo trabajé como en 5 minutos, en un momento. Entonces es ir probando y ajustando un poco la línea de tiempo. Ahora para aquellos ejercicios y para grabar. Y nosotros resolver sus dudas Sí. de qué van apareciendo. Muchas gracias, Connie. Gracias. Todas las preguntas, aprovechen de hacerlas ahora. La idea es que puedan grabar su pequeño guión y echemos mano de esas pistas que están ahí, aunque todos repitamos las mismas pistas, es solamente para el ejercicio. Porque hay 15 minutos donde podemos ir trabajando en la actividad. Cuando descargué, me salió este lo hice para Windows. Cuando lo voy acá, Sí. Aunque sea que graben un par de segundos de sonido. La idea es que podamos probar lo mismo en casa, si logran hacer esa pequeña mezcla. La idea sería grabar ahora nuestro guión para luego ponerle una cortina de entrada y salida. Preguntan, ¿de dónde se pueden obtener sus audios de efectos gratis? En la presentación lo vamos a... Está la presentación en las siguientes láminas. Aquí están, por si acaso para que sepan, en la misma presentación están las distintas galerías donde pueden ustedes, o bibliotecas donde pueden encontrar pistas de sonido. Les pedimos un favor, pueden grabar su audio para poder ver si efectivamente sirve la grabación, si pueden editar, mezclar, aunque sea una línea que graben, con eso suficiente. Como recomendado. Esa me lo mandaron, entonces lo demás. Ah, bien. Gracias. Ah. Ahí lo aviso. Les pedimos por favor que graben. Hola, mi nombre es... Gracias de explicar. ¿Seguimos? Sí. Muy bien. Y trataba yo de arrastrar los sonidos esos de la... Pero no sé. A ver, ya vi. En la carpeta que hay que descargar los sonidos. Ah, Está en una carpeta Drive.
vaya descartando esos efectos de sonido. Por ejemplo, Entonces ahí yo lo arrastro. lo arrastro. Sí. Eso es más recomendable quizás para mí es mucho más cómodo trabajar con mouse. Sí, Es mucho más fácil hacer todo esto con un mouse y con el mouse, el pad del notebook es un poco complejo y poco preciso. Ya sea si van a ajustar el límite de tiempo, las pistas. ¿Tiene alguna duda, profesor? Sí, me pareció. No, dije vale ser igual, es que muy bien. Sí, debe ser por el. Cada. ¿Está bien? Están todos el derecho izquierdo de la. A veces puede ser que. Esta es una pista. Esta es otra pista. A veces puede ser que usted vaya a grabar y siga de como un mono, pero igual se le va a escuchar el derecho y el izquierdo del audio. ¿Ya? Pero. Ya grabé el sonido, entonces ahora, ¿cómo le bajo el volumen? Tenemos dos opciones. ¿El volumen completo quiere bajar o solo una parte? No todo. No, ya. Para efectos. ¿Y lo ves descargado? ¿Alguna vez creado? No, me refiero que ya está. ¿Cómo se descarga? Se lleva a dónde? Es que lo descargan y queda dentro de la carpeta que se va a vincular a eso. Vamos a ver Spotify, arrastrarlo dentro de Spotify. Y los que yo decía siempre que vamos a utilizar para algo aprendiendo si la herramienta volumen y aplicando Y y la practicar para la opción llevarlo B, subir con virtualiza o bajar con virtualiza. Y la segunda, se va a dar la opción de ir parecer progresivamente el audio, o parecer según la línea que usted vaya seleccionando. ¿Ya? Nos ha pasado cómo se mueve, por lo menos las mismas. Ya. Como es más cortito, lo que puede hacer para poder verlo, selecciona la pista. Ahí está. Y nos vamos a la lupa. La lupa la selección y así soltar la mano. A veces la manito puede andar. Y esto lo puedes borrar según los. Finalmente a trabajar con esa herramienta, las lupas de más y menos, y lutarlas de abajo. Sí, todo para seleccionar. Son como las más relevantes que vamos a estar trabajando en este taller. Si llega a atenuar. Podría trabajar quizás una pista completa con efectos sonidos intermedios y una tercera pista que puede ser como el sonido final, y en el inicio las cortinas y los cierres. Así es. Esta página tiene, bueno, son más humorísticos y tiene sonidos de tazas de café. Y ya cuando sueltan un poquito más la mano, tiene sonidos de cucharas revolviendo una taza de café, como para dar la sensación de que estamos en un lugar más acogedor. Tiene algunos sonidos del juego de los 80. Bueno, acá uno sí, cada Mariel, dentro del buscador tenemos la opción de video, que no lo estamos trabajando ahora, pero también tiene el tema de música. Puedes buscar música de acuerdo a la temática de su podcast y tiene la opción de sonidos, efectos de sonido. ¿Ya?
estamos en el sonido. Bueno, acá de arcade puedes ir revisando y los puedes ir descargando. En algunas páginas no todos los sonidos son gratuitos. Acá no aparecen todos gratuitos. Si nos aparece la opción Envatos, no lo podemos descargar y es pagado. Pero acá todos tienen las flechitas de descarga. Todos tienen. Después tenemos esta otra página, que también es un banco de audios, de fotos, de efectos de todo. Entonces, o música. Acá tenemos la opción de la música, para efectos musicales, y también tenemos la de efectos de sonido. Y podemos ir haciendo la búsqueda. Y al ser de licencia libre, lo podemos ocupar sin ningún problema y subir a cualquier plataforma pública sin que nos demanden. Por ejemplo, yo puse ahí, y una canción. Sí, típico como de cafetería. Depende del ambiente que quieras dar, al formato de podcast que quieras trabajar. Buscamos el... Ahí está. Ahí me va a dar como... El PVC y el prensón, esos dos no. ¿Qué va a decir? Sí. Todos los buscadores responden como a la misma temática de seleccionar lo que estamos buscando, si es una pista musical o si es un efecto. Y el Pixabay, o sea, lo mismo. Pero ahí les dejamos 4 bancos donde pueden descargar música, sí, o también pueden descargar efectos de sonido. ¿Alguno de los presentes o en casa tiene alguna duda respecto al programa? Voy a revisar esta parte. Y por supuesto, si tienen, hay que dejar el QR para que no vean. Sí, en YouTube también hay efectos, así es, gratuitos, y en Spotify. Si tienen alguna duda o necesidad de seguir trabajando con esto, porque sabemos que obviamente requiere de mucha práctica, nuestros correos creo que los tienen, están asociados a la presentación, y por supuesto nos encuentran en SINAP y con mucho gusto nosotros los apoyamos. Sí, porque es importante que se atrevan a investigar primero, probar, y también pueden grabar podcast con nosotros si es que no se ha dado la posibilidad de contactarnos antes. Pueden grabar podcast con nosotros, ustedes aportan el contenido y su voz y nosotros hacemos la edición y ustedes lo validan. Eso. Por favor, responder esta encuesta final para ir terminando. Claudio, ¿tienes que decir algunas palabras de cierre mientras? ¿No? Sí, nosotros estamos saliendo. Y si tienen dudas, nosotros con mucho gusto podemos responderlas y hacer incluso agendar un espacio de trabajo y asesoría. Sí, que a 3 minutos, si tengan dudas, resolviéndolas antes de finalizar el taller. ¿En 3 minutos o no, Claudio? ¿Qué replica? 2 minutos. 2 minutos. Si alguien tiene alguna duda, consulta respecto a la... Bueno, todos ya entendieron cómo pueden guardar su archivo para poder seguir editándolo y también cómo lo pueden exportar. Sí. La verdad es que Audacity es bastante intuitivo y es gratuito como todos los software que les entregamos y páginas. ¿Qué les pareció el taller? Bueno. Ya. Me faltó un poquito más de tiempo para trabajar en la locución, pero se hizo corto. Muchas gracias. Nos despedimos entonces también de las personas en casa. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hay que cerrar.